Bajo la perspectiva del cambio climático, el problema de la escasez de agua tiende a empeorar en aquellas regiones en las que ya se presenta déficit, sea por la tendencia de reducción de los niveles de precipitación o por el aumento de los niveles de evaporación y transpiración generado por las altas temperaturas. La sequía podría extenderse y agudizarse, alcanzando zonas actualmente húmedas. Actualmente la FAO y otras organizaciones y países ayudan a las comunidades de agricultores a adaptarse a los efectos de las sequías mediante diversas actividades, entre las que figuran la rehabilitación o construcción de depósitos de agua para la captación y aprovechamiento de aguas lluvias. Aquí nos enfocaremos en los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias para uso doméstico y especialmente agricultura como medida de adaptación a la sequía. Estos sistemas son una medida que se han aplicado en diferentes comunidades del mundo. Estos consisten básicamente en una obra o procedimiento técnico capaz de, individualmente o combinadas con otras, aumentar la disponibilidad de agua para uso doméstico, animal o vegetal. Por lo general, son técnicas mejoradas de manejo de suelos y agua, así como la construcción y manejo de obras hidráulicas que permiten captar, derivar, conducir, almacenar y/o distribuir el agua lluvia. Dichos sistemas han sido adaptados desde una manera empírica, artesanal y económica hasta megaestructuras que implican una inversión significativa por parte de las comunidades o los países. Estas técnicas pueden ser agrupadas en grandes modalidades de captación de agua lluvia como las siguientes. Microcaptación. Consiste en captar la escorrentía superficial generada dentro del propio terreno del cultivo, en áreas contiguas al área sembrada o plantada, para hacerla infiltrar y ser aprovechada por los cultivos. Macrocaptación. Consiste en captar la escorrentía superficial generada en áreas más grandes, ubicadas contiguas al cultivo, macrocaptación interna, o apartadas del área del cultivo, macrocaptación externa, para hacerla infiltrar y que pueda ser aprovechada por el cultivo. El agua captada también puede ser utilizada para abastecer estructuras de almacenamiento, como estanques o embalses temporales para diferentes finalidades. También se puede considerar como técnica de macrocaptación la derivación de fuentes de agua externa al área del cultivo, como torrentes y avenidas. La mayor parte de las macrocaptaciones se utilizan en regiones semiáridas o áridas, aunque algunas captaciones externas se aplican también en regiones subhúmedas. Dichas medidas tendrán el efecto a largo plazo de recargar los niveles de agua subterránea y aumentar el flujo superficial en ríos y arroyos durante la estación seca. Cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables. Esta es la modalidad más conocida y difundida de captación y aprovechamiento de agua lluvia. Consiste en captar la escorrentía producida en superficies impermeables o poco permeables, tales como techos de vivienda, establos, patios de tierra batida, superficies rocosas, hormigón, mampostería o plástico. Esta técnica de captación generalmente permite abastecer el consumo doméstico. Las técnicas de captación de agua lluvia pueden tener bajo costo, de acuerdo a la situación económica generalmente modesta de las poblaciones que dependen de ellas. Cuando las técnicas son de más alto costo, las comunidades involucradas suelen necesitar de un nivel de organización mayor para hacer frente a inversiones de más envergadura, además del apoyo financiero externo, para que las técnicas puedan ser ejecutadas, adoptadas y enriquecer el conocimiento y la experiencia local.
Por tanto, dependiendo de las características climáticas locales, los costos de la técnica requerida, la capacidad económica de las comunidades, las alianzas y políticas locales, la geografía del terreno y los objetivos de consumo, la capacidad de adaptación a la sequía puede variar según sea el caso. Desde el punto de vista de los recursos hídricos, la vulnerabilidad no está influenciada solamente por la cantidad de agua disponible ahora y en el futuro, sino también por una serie de factores sociales, económicos y medioambientales que afectarán a su capacidad de tolerar las condiciones cambiantes. El planeta en general presenta un alto grado de vulnerabilidad frente a las sequías. Las proyecciones para el año 2040 de precipitaciones utilizadas se derivan de los modelos climáticos que predicen cómo estos patrones cambiarían si el calentamiento global no cesa. La utilización de técnicas de captación y aprovechamiento del agua lluvia se hace más necesaria la implementación en la medida que el patrón de ocurrencia de lluvias en términos de volumen y precipitado sean suficientes para los periodos de sequía, puesto que hay siempre la posibilidad de que el volumen de lluvia en determinado mes, año o estación sea menor de lo planificado. También se debe analizar las posibilidades de microcaptación o macrocaptación y cosechas de acuerdo a la necesidad, a sus costos de implementación y mantenimiento, recordando que cuanto mayor sea el déficit hídrico, mayor debe ser el área de captación en relación al área de cultivo. El aprovechamiento de aguas lluvias responde a los impactos negativos generados por las sequías. Impactos como disminución de la producción agrícola y de la capacidad de carga del ganado, malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas, hambruna, debido a la pérdida de los cultivos y escasez de alimentos, migración masiva, resultando en un gran número de desplazados internos y refugiados, desertificación y erosión de suelos, descontento social, conflictos y guerras por recursos como agua y alimentos, afectación de la economía por interrupción de venta y variación de precios. Con la implementación de los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias se contribuye al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente los siguientes. Ya que la agricultura es una de las muchas formas de enfrentar la pobreza, esta medida garantiza que dicha actividad prevalezca y minimiza la escasez y la variación de precios. A nivel doméstico, hace posible la preparación de alimentos y con ello mejora los índices de nutrición. El acceso y la disponibilidad de agua mejora las condiciones de salubridad. Estas medidas garantiza a las comunidades la disponibilidad y amplía el acceso al agua, dado que al ser un sistema independiente, tiene coberturas en comunidades dispersas y no se requiere de energía para la operación de los sistemas, lo que permite un saneamiento que mejora la calidad. La agricultura durante la sequía mediante el aprovechamiento de aguas lluvias garantiza que los empleos que dependen de dicha actividad permanezcan y que las variaciones de precios no afecten la economía. Las técnicas y sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias pueden tener muchas variaciones, procurando siempre la adaptación a la sequía. Así, las comunidades y expertos se ven obligados a seguir innovando. Según la FAO, cerca del 80% de las personas que padecen hambre y pobreza extrema en el mundo viven en zonas rurales, dependiendo en muchos casos de la agricultura, pero donde solo tienen acceso a recursos naturales degradados como la tierra y el agua. Por ello, reducir la desigualdad pasa por abordar el hambre y la pobreza extrema. Dependiendo de los factores económicos, sociales y ambientales, muchas comunidades y gobiernos requerirán de alianzas para adaptarse a estas medidas que ayudarán a contrarrestar los impactos de la sequía, acercando a las comunidades a modos de vida sostenibles. Es interesante porque no solo atacaba
el problema central, que es el problema del agua, es decir, no restringirnos a una cosecha, y una cosecha que puede ser buena o mala según lo que llueva en la época de lluvia, sino que podamos tener cultivos todo el año. Eso es mucho lo que aporta en temas de sostenibilidad social y económica, y también en temas de seguridad alimentaria, ¿no? Evidentemente se multiplica, bueno, ustedes habrán visto en los casos que se ponían hasta por 3 y 4 veces los niveles productivos de los cultivos, el caso del arroz de menos de 3.000 a 10.000, o el caso del maíz, también multiplicaciones en el mismo orden, y lo mismo los frijoles. Se administra un recurso muy caro para nosotros, muy caro en el sentido muy apreciado, como es el agua. La misma agua nosotros la cosechamos en una época para utilizarla todo el año. El costo-beneficio es muy ventajoso. Y otro es la idea de escalamiento, que si bien en el proyecto se manejaba que bueno, fueron beneficiadas 70 familias, cuando uno va al número de productores que realmente convivieron con el proyecto y sacaron producto del proyecto, aunque no fueran los mismos productores que regaban, sino son productores de la región, ese número se multiplica por más de 10, ¿no? Son cerca de 1.000 productores que recibieron beneficios. La esencia del proyecto, el efecto multiplicador, que no solo estamos aportando en agua, sino en tecnología en general.